¿Cuál es la otra palabra clave? Energía. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Todo sistema necesita, para poder que ese sistema se desarrolle, necesita generar un proceso de transformación de energía. ¿Sí? No existe, si un sistema no puede quedarse estático si no desaparece. ¿Ok? Entonces, de ahí donde viene el dicho de que el agua estancada huele mal. ¿Sí? El agua quieta huele mal, tiene que estar en movimiento. Entonces, de ahí viene el dicho de los abuelitos. O sea, todo quieto, todo elemento quieto pues tiende a desaparecer. Entonces, un sistema para que se desarrolle, ¿sí? Para que funcione tiene que haber un proceso de transformación de energía. Esa es la palabra clave aquí en este punto, ¿sí? Colocar acá, transformación. Recuerde que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, ¿sí? Y ahí es donde hacíamos la simbología filosófica de que si la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, quiere decir que la energía es eterna, siempre ha existido, ¿sí? O sea, no hay un comienzo ni un fin, o sea, no tenemos manera de cómo entender toda la energía que se creó en transformación del universo, de dónde salió, o sea, no sabemos. Y por acá tenemos otro concepto, otra palabra clave que era, ¿cuál fue la última? ¿Quién dijo yo, querido y hermoso profesor? Eficiencia. ¿Listo? ¿Qué es eficiencia? Obtener conseguir un objetivo utilizando la menor cantidad de energía. ¿Listo? Y ahí es donde viene un concepto nuevo, eh, que es probable que le salga en la autoevaluación, que es el concepto de entropía. ¿Listo? Entropía. ¿Qué es entropía? Entropía es una manera de medir desde la física la ineficiencia de un sistema. ¿Sí? Un sistema entre menor entropía tenga, el sistema es más eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que la naturaleza tiene un nivel de entropía muy bajo. La naturaleza es altamente eficiente. ¿Sí? Por eso la naturaleza tuvo la capacidad de crear lo que conocemos hoy. Solamente por esa razón. Porque la entropía es tan baja, quiere decir que es tan eficiente. Y cuando decimos que un sistema es eficiente, es porque administra muy bien su recurso energético, ¿sí? Prácticamente no tiene desperdicio. El 99% de la energía la transforma, la transforma y la transforma y la transforma hasta conseguir condiciones de equilibrio y seguir cumpliendo su función sistémica, ¿sí? Entonces, eso fue lo que vimos en la unidad uno, ¿sí? ¿Qué nos faltaba en la unidad uno? Empezar a profundizar un poquito. Recuerda que nosotros hicimos en esta unidad uno hicimos tres actividades. Uno que fue el foro, ¿sí? Uno, actividad uno. Recuerda que esa pregunta del foro la vamos a tocar durante todo el semestre, que era, considera pues que el impacto que se generó en el medio ambiente a partir de lo del COVID-19 fue positivo o negativo, ¿sí? En los factores bióticos y abióticos, ¿sí? Miren que hay una relación. Después vimos por acá otra actividad, primera actividad grupal, que era sobre ecosistema. 1 a 2, ¿sí? ¿Qué era? Yo les di a cada grupo un ecosistema, tenían que investigarlo, tenían que contextualizar características principales, flora, fauna, características biogeográficas, ¿sí? ¿Qué función ecosistémica tiene ese ecosistema y cuál era la principal problemática que estaba teniendo hoy en día ese ecosistema? Y la actividad 3 que era sobre ciclos biogeoquímicos. 1, actividad 3, ¿sí? Que era la que cerraba acá. Recuerde, aquí, en esta parte de aquí, nosotros hemos aperturado 1, actividad 1. Aquí aperturamos 1, actividad 2. Acá 1, actividad 3. ¿Listo? Esa debió haber cerrado, imagínate, debió haber cerrado a fecha de hoy, hace 15 días, más de que hace un mes, ya debió haber cerrado. No, hace 15 días. Y en esta encuentro acá sería 1, actividad 4, que la 1, actividad 4 es una autoevaluación, que es lo que voy a aperturar hoy. Esa tendría yo que haberla aperturado en este encuentro, pero pues lógicamente no, porque no hemos visto el tema. ¿Listo? O sea, que quiere decir que esto que tenemos acá lo estamos viendo el día de hoy. ¿Listo? Estamos viendo acá el 10 de marzo. ¿Ok? Listo.
Entonces, hoy aperturaría la última actividad, que sería la 1 a 4, que es una autoevaluación. Son 10 preguntas en la plataforma, sencillo. Ustedes entran, responden, donde la mayoría de las preguntas es lo que hemos compartido acá en el encuentro. ¿Listo? ¿Alguien perdió hasta el momento? ¿Vamos bien? ¿En línea? ¿Ya recortaron? ¿Ya se sintonizaron? Bien. Voy a compartirles un video. Vamos a ver dos videos hoy, simplemente, que es importante que entendamos. Vamos a tocar lo que son, cómo podemos entender esto desde el componente natural. ¿Sí? Ya lo vimos, eso que hemos visto hasta el momentico, compañeros, es como decir la fórmula general. ¿Sí? Todo en el universo funciona a partir de estas palabras claves, tanto como sistemas naturales, sistemas artificiales, incluso eso aplica para nuestra propia vida. ¿Sí? O sea, si tú quieres tener una vida saludable, tanto física, emocionalmente, pues todos tus componentes tienen que funcionar en equilibrio. Tienes que tener equilibrio emocional, mental, equilibrio físico, para poder que tengas como esa paz, ese bienestar, ¿sí? Entonces, mire que estos conceptos aplican absolutamente en todo, son universales. Entonces, vamos a empezar a enfocar un poquito a la parte, cómo se podemos verlo desde el componente natural, ¿sí? Les voy a compartir por acá un videito cortico. El video que vamos a ver, van a estar pendiente de dos datos principales. Uno, el video nos va a mostrar cuántas veces en la historia del universo, hasta lo que conocemos hoy en día, pues no lo vamos a ver completo, porque la última parte, pues, no es relevante. Vamos a prestarle atención. Todo el video, cuántas extinciones hubieron desde que se empezó a formar la Tierra primitiva, cuántas extinciones masivas existieron, ¿sí? Y segundo, a partir de qué momento se empezó a dar la primera manifestación de vida en la Tierra, ¿listo? Es el video de pronto más largo que vamos a ver durante todo el semestre, pero me parece muy interesante para poder reflexionar a partir de él. ¿Listo? Te regalo un momentico por acá que no lo tenía listo. Bueno, a compartirlo.
Bueno, vamos a dejar allí para entrar a reflexionar un poquito sobre el... Voy a hacer por acá una pregunta. Según el video, ¿cuántas extinciones nos muestra que ocurrieron desde el momento en que se empezó a formar la Tierra? Yo creo que conté mal. No sé si fueron 6, ¿Seis? 5 o Ah, yo conté 6. 7. Dígalo duro. ¿Cuántas contó usted? 7. Yo conté 6. Dana, Yo también conté 6. Yo también conté 6 hasta la de 1200, creo, algo así. Vamos a hacer aquí una escala de tiempo. A ver si puedo hacerla con esto acá. Vamos a hacerla con una escalita de tiempo. Esto que las tiene. Voy a utilizarlo en esto. ¿Sí? Vamos a suponer aquí, el video nos cuenta, la ciencia nos cuenta, mejor dicho, más bien, que se estima más o menos que el universo, lo que conocemos como universo, todo, estamos hablando que tiene más o menos 13.400 millones de años, ¿sí? 13.400 millones de años que tiene, ¿ya? Desde el momento en que empezó a formarse el universo, vemos por aquí, según la escala, tuvieron que haber pasado cerca de 9.000 millones de años para empezarse a formar la Tierra primitiva. Voy a colocarlo por acá, sí, por acá tenemos 6.000 y pico, o sea que por acá tenemos más o menos 4.000 millones de años, ¿sí? ¿Qué quiere decir? La pregunta es la siguiente. ¿Qué ocurrió entonces, según eso? ¿Qué ocurrió durante todo este tiempo? Sí, por acá empezó a formarse la Tierra primitiva, ese asteroide gigante y que se empezaron a crear las condiciones de vida, ¿sí? El video lo que nos muestra principalmente, chicos, es que para que todos nosotros estemos hoy acá y podamos disfrutar de todo lo que vemos, ¿sí? Tuvieron que haber pasado más de 9.000 millones de años de historia para poder que se dieran las condiciones para que se creara la vida, ¿sí? La vida es la cúspide de la evolución de la naturaleza, ¿sí? La vida es la evolución, el cúspide, o sea, es lo más complejo que puede existir, es que todo haya, se haya dado para que se crearan las condiciones de vida. Escuchen esto tan importante. Es más fácil que cada uno de nosotros nos ganemos 5 veces el baloto seguido a que se vuelvan a dar las condiciones precisas para que se cree la vida como la conocemos hoy. Y más aún, para que se creen las condiciones evolutivas, para que se dé la capacidad que tiene el ser humano de raciocinio y de lógica. ¿Sí lo ven? Dentro de la vida, evolutivamente lo que está más en la cúspide de la evolución es la capacidad de raciocinio y de lógica del ser humano como animal. Nosotros somos una especie animal, ¿sí? Entonces voy a contar un poquito la historia para que entendamos un poquito esto y ya con esto vamos cerrando. Aquí 13.400 millones de años, resulta que existía la nada, ¿sí? No sé si de pronto en el encuentro pasado me dirán, profundizamos un poco sobre el tema que les voy a comentar. ¿Cuál es la teoría que ya está comprobada con la cual se estima el origen del universo? ¿Cómo se llama esa? La hemos escuchado en el Dora la Big Bang. Exploradora. ¿Ah? El Big Bang. No sé. Exactamente. Entonces, se estima que el Big Bang es el inicio del universo. Entonces, miren esta comparación. No sé si de pronto ya toqué el tema, pero me dicen si de pronto ya lo toqué. Resulta que en el siglo pasado, un científico, Albert Einstein, ¿sí? Albert Einstein nos regaló algo muy bacano que se llama la teoría de la relatividad. Y en esa teoría, lo que él nos habló fue la correspondencia que hay entre, miren eso, energía y materia, ¿sí? Son correspondientes, energía y materia, ¿ok? La materia se transforma en energía y la energía se transforma en materia.
¿sí? Por eso es que dice que nosotros somos energía, ¿sí? Energía y materia siempre van a coexistir y se va a estar formando materia, energía, materia. ¿Qué quiere decir esto? Miren eso tan bacano. Que si yo tengo un sistema donde ese sistema es 60% energía, ¿cuánto hay de materia? ¿Qué dicen ustedes? Si en el sistema es 60% de energía, ¿cuánto es de materia? El 40%. El 40%, exactamente, ¿sí? Y viceversa, si yo tengo un sistema de 75% de materia, quiere decir que ¿cuánto es de energía? El 25%, ¿sí? Son correspondientes. La energía se transforma en materia y la materia se transforma en energía. Eso fue lo que ustedes investigaron con los ciclos bioquímicos. Es la manera como la naturaleza transforma esos procesos energéticos, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Resulta que lo que nos dice la ciencia es que al principio del universo, toda la energía del universo, o sea, eso no nos cabe ni siquiera en el entendimiento. Así lo queramos imaginar, compañeros, no podemos realmente vislumbrar la inmensidad de eso. Toda la energía del universo se encontraba en una esfera del tamaño del sistema solar, de nuestro sistema solar, ¿sí? Una esfera. Ahora imagínense en eso, toda la energía del universo contenida en una esfera. Eso es como decir que tenemos toda la masa que conocemos de la Tierra. Hay que cuenta que tenemos todo lo de la Tierra, montañas, ríos, árboles, todo nosotros, toda esa masa la comprimimos del tamaño de una canica de esas de jugar. ¿Sí me van a entender? Imagínense todo eso contenido en una canica allí, en ese espacio. Entonces, resulta que el Big Bang, ¿qué es lo que nos dice? Que toda la energía está contenida en una esfera. ¿Qué quiere decir esto? Que si acá toda la energía está contenida, quiere decir que al principio todo era energía. Entonces la pregunta es, ¿cuánto había de masa? Según eso, hace 13.400 millones de años. Si todo era energía, ¿cuánto teníamos de masa? De materia. Cero. No existía la materia, ¿sí? Porque recuerden que la energía y la materia son correspondientes. Entonces es donde viene la pregunta, miren tan chévere. Si la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, quiere decir que la energía es eterna. O sea, siempre ha existido la energía. Y si tenemos que al principio del universo, toda la energía está contenida en una esfera, 100%, la pregunta es la siguiente. Entonces, ¿de dónde viene esa energía? ¿Sí? Si decimos que el origen del universo es con el Big Bang 13.400 millones de años atrás, la pregunta es si la energía es eterna, ¿antes qué había? ¿Sí lo ven? Mire que es una pregunta muy cosmológica, ¿sí? En el sentido, pues, de como de que el ser humano no entiende eso. O sea, hoy en día estamos investigando todavía, bueno, esa energía, ¿qué es? Entonces, ¿qué nos dice el Big Bang? Que llegó un momento, no sabemos qué ocurrió, que desestabilizó esta energía y esa energía se liberó. Se haga de cuenta que es una bomba, la prendió, explotó, se liberó esa energía. Cuando ustedes ven, por ejemplo, es más, vamos a buscar el video como para que ilustremos un poquito esa parte. Un momentico, a ver si por acá. La explosión de Beirut. Yo no me acuerdo cómo se escribe. Vamos a ver, la explosión de Beirut. Explosiones en Beirut, en Líbano. Vamos a ver esto. Entonces, miren este video. Eso ocurrió creo que hace 4, 5, 6 años, donde se ve la liberación de la onda explosiva The de la way that cantidad de teams energía. brainstorm is broken. They're working on a whiteboard that's disconnected from the rest of their work, and it's killing team creativity. But for the Sí, pues este año simbólicos para alguna manera conmemorar Vamos a ver si sigue es el estando momento de la presente explosión. hoy en día. En este caso, pues gracias también al nuevo gobierno libanés y evidentemente al nuevo Miremos a ver la explosión. ¿Ustedes se acuerdan de esa noticia? ¿No? Ok. Nunca lo había visto.
quiero mostrarles es, mire, esa es una explosión una de las explosiones más grandes a nivel industrial que ha ocurrido. Resulta que tenían en una bodega hace como 2, 3 años almacenado nitrato. Nitrato es con que hacen los fertilizantes, pero también hacen los explosivos. Entonces resulta que almacenaron en una bodega de manera incorrecta una cantidad de toneladas de este nitrato y llegó un momento en que ocurrió algo, se incendió y explotó. Y eso generó una ola expansiva impresionante. Entonces, eso que les muestro acá, como para que... A ver si tengo por acá otro. Mire cómo explota, mire la onda expansiva hasta que llega, pues. Creo que eso es como manera de ilustrar. Entonces, ahora imagínense ustedes esa misma, pero con toda la energía del universo. O sea, imagínense, ¿qué quiere decir esto? La explosión y sigue expandiéndose, expandiéndose, ¿sí? Pues ahí es donde sale la teoría expansionaria del universo. ¿A qué voy con esto, chicos? Cuando esta energía se liberó, todo era caos, ¿sí? Imagínense una explosión, se liberó la energía, ¿sí? Y resulta que a medida que iba pasando millones de años, esa energía se iba transformando en materia, energía, y se fueron formando las estrellas, nebulosas, los cúmulos de estrellas, se fueron formando asteroides, los planetas, los sistemas solares, ¿sí? Se fue formando todo a medida que pasó todo este tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que el caos absoluto empezó a formarse sistemas equilibrados. Por eso es que, chicos, todo en la naturaleza, todo en el universo está íntimamente relacionado. Lo que ocurre por allá en una estrella a millones de distancia de acá puede afectar la vida aquí en la Tierra, ¿sí? O sea, todo está íntimamente relacionado. Entonces resulta que en esta historia, por acá se empezó a formar todo hasta que por acá se empezó a formar, ¿qué? En la Tierra. ¿Sí? ¿Vieron en el video? ¿La vida será que surgió de un momento a otro? No, eso fue un proceso. Entonces ahorita viene la pregunta. Más o menos, si le prestaron atención, ¿en qué momento se empezó a crear el primer indicio de vida en el planeta? ¿Sí la pillaron? Por acá más o menos, 3.600 millones de años se creó la primera célula procariota. La célula primitiva, ¿sí? Miren esto, ¿qué les quiero mostrar con esto, chicos? Desde el momento de la creación del universo tuvo que haber pasado 10.000 millones de años para crearse la primera manifestación de vida. ¿Sí ven? 10.000 millones de años para crearse y de una manera primitiva. Después por acá, 1.600 millones de años se creó la primera célula eucariota, que es la célula que estamos conformados todos nosotros, ustedes, yo, los animales, los árboles, todo en el planeta, el sistema vivos, está conformado por células eucariotas que son más complejas, ¿sí? Chicos, por eso es que la vida es un milagro. Si ustedes no imaginan todas las cosas que tuvo que haber ocurrido para que se crearan las condiciones de vida, ¿sí? Por eso no me cae en la cabeza que independientemente de la creencia, de cómo el animal más racional y lógico, que es el ser humano, ¿sí? Tenga la desfachatez de destruir la vida por medio de prácticas, volviéndolas normales socialmente, como la creación de la vida, ¿sí? De un bebé. Entonces miren que es triste pensar eso. O sea, toda la naturaleza le costó más de 10.000 millones de años y más, ¿no? Porque el ser humano se estima 5.500 millones de años atrás. Para crearse una manifestación de la vida como la del ser humano, como para que el mismo ser humano venga y la destruya. Sí, es triste pensar eso, o sea, es inconcebible. Chicos, desde que empezó a crear acá la vida, ya para cerrar este tema, han existido 5 extinciones. ¿Listo? 5 extinciones. La última, ¿cuál fue? La que conocemos por las películas, la de los dinosaurios, que cayó un meteorito y ¡pah! Y se destruyó. Resulta que en la quinta, voy a colocar la que está por acá, en la quinta, la quinta acabó con el 75% de la vida en el planeta. ¿Sí? Por acá fue una cuarta, que fue también como un 70 y pico. Pero por acá hubo la tercera extinción masiva, que prácticamente se aniquiló toda la vida del planeta. El 96% de la vida del planeta desapareció.
¿Sí lo ven? 96%. Ahora viene la pregunta, o sea, ¿cómo es de increíble? O sea, la naturaleza, chicos, es tan perfecta. Miren eso, que con solo un 4% de vida volvió a crear la vida que conocemos hoy, ¿sí? Y es más, casi que se acabó 5 veces y volvió a crear la vida. ¿Por qué ocurrió eso? Porque resulta que la naturaleza es la máquina más eficiente que puede haber administrando el recurso, administrando la energía, ¿sí? Mire que a pesar de que casi se extinguió un 4% nomás, con un 4% de vida, volvió a crear otra vez todo lo que conocemos hoy en día, chicos, ¿sí? Entonces, mire, es increíble pensar en eso. O sea, los invito a que reflexionemos un poco sobre eso y incluso eso tienen que ustedes de pronto abordarlo en su proyecto final de la máquina tan perfecta. Es donde se da esto. Pero resulta, vamos a mirar las dos palabras claves que nos faltan de esta unidad y con eso terminamos. Resulta que a partir de este momento en que se empezó a crear la vida, ¿sí? El que fue dando el paso a paso para crear la vida, se empezó a dar, recuerden que todo en el universo funciona a partir del concepto de sistemas, entonces resulta que empezó a organizarse la materia de una manera que propiciara las condiciones de vida, ¿sí? Y es donde se ve el tema de la organización de la materia. Y vamos a hacer este análisis y ya con eso terminamos, ¿sí? ¿Cuál es la unidad fundamental de la vida? ¿Qué quiere decir unidad fundamental de la vida? Que a partir de ese organismo para atrás no existe vida. Pero a partir de ese organismo existe vida. ¿Qué características debe tener un individuo para que tenga vida? Debe nacer, reproducirse, nacer, crecer, ¿sí? Morir. ¿Sí? Tiene que tener las condiciones, ¿sí? Nace, crece, se reproduce y muere. ¿Cuál será esa unidad fundamental que es lo más básico que pueden hacer esas 4 funciones? Lo dije ahorita que apareció 3.600 millones de años después de que la Tierra se empezó a formar. ¿Un ciclo? ¿Ah? ¿La ¿No? música? ¿Qué dijo? No, digo un ciclo, ¿no? No, por eso, pero ¿cuál es la unidad fundamental de la vida? La unidad fundamental de la vida es la célula, ¿sí? Antes de la célula Ah, no eso, existe vida, ¿sí? No existe vida. O sea, sí. la vida empieza cuando se conforma la célula, que es lo que estamos compuestos, todos los seres vivos estamos compuestos de células, ¿sí? ¿Ya? Entonces, de la célula de ahí para allá, miren esto, se empieza a organizar antes y después la materia. ¿A qué voy con esto? Voy a hacer esta rayita aquí y vamos a ir esquematizando esto, ¿sí? Resulta que la célula, así como nosotros, nuestro organismo está formado por subsistemas, ¿sí? Que llaman órganos. La célula también tiene órganos. Eso se llaman, y eso recibe el nombre de organelos, ¿sí? Organelos como ¿qué? Como el núcleo celular, la membrana, el citoplasma, ¿sí? El retículo endoplasmático, los ribosomas, ¿sí? Esos son organelos. Así como nosotros tenemos pulmones, ellos tienen organelos, ¿sí? Pero ¿será que los organelos por fuera de la célula cumplen esa función de vida? No. Así como si nosotros nos sacamos el corazón, ¿será que el corazón sigue con vida? No. Entonces lo mismo, por eso es que la célula es la unidad fundamental de la vida. Antes de los organelos, ¿qué están compuestos los organelos? Están compuestos de macromoléculas. ¿Qué son macromoléculas? Moléculas muy complejas, como los lípidos, ¿sí? La glucosa, que es lo que lo producimos, el ADN, son macromoléculas. Son moléculas que son las unidades fundamentales de la vida, ¿sí? Esas son las macromoléculas. Pero resulta que con el avanzar de la técnica empezamos a mirar que cada vez esa materia está conformada por cosas más pequeñas. Entonces, por acá tenemos las macromoléculas, por acá tenemos las moléculas. ¿Sí? Las macromoléculas están formadas por moléculas. Entonces dijeron, bueno, la molécula es lo más pequeño. Entonces después con la técnica se dieron cuenta, no, las moléculas están conformadas por átomos. ¿Sí? Átomo, entonces, durante mucho tiempo, el ser humano pensó que lo más pequeño de la materia eran los átomos. Por eso
la palabra átomo, átomo significa sin división. O sea, como pensamos que hasta allí era la unidad fundamental de la materia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una molécula que conocemos, por ejemplo, el agua es una molécula, H2O, ¿sí? Es una molécula. Y la molécula está formada por átomos. ¿Átomos de qué? Un átomo de, dos átomos de hidrógeno y dos átomos de, perdón, y un átomo de oxígeno, ¿sí? Entonces, a su vez van a la escala. Entonces resulta que por mucho tiempo pensamos que los átomos eran lo más pequeño. Pero resulta que después con la técnica, cuando empezó a crear pues, el microscopio y todo eso, electrónico, dijeron, no, venga un momentico, los átomos están conformados por partículas subatómicas. ¿Listo? ¿Cuáles son las partículas subatómicas? ¿Quién me las dice? Yo sé que las conocen, principalmente tres, que son electrones, ¿cuál más? Protones, Protones, Y, Protones, neutrones. y neutrones, ¿sí? ¿Ok? neutrones. Los neutrones Ese no. y los protones están en el núcleo y los electrones son los que orbitan alrededor del núcleo, ¿sí? del núcleo. Entonces, miren eso. Entonces dijeron, no, venga, entonces dijeron, un momentico, es que los átomos están compuestos por unidades subatómicas, cada vez más pequeñas, ¿sí ven? Y por mucho tiempo se creyó que era lo más pequeño de las unidades subatómicas. Cuando por allá, en el siglo pasado, un científico, Born, descubrió y dijo, no, venga un momentico. Resulta que las partículas subatómicas están conformadas por unas partículas que se denominan partículas fundamentales. ¿Sí? Son 16 partículas fundamentales, ¿sí? Como los quarks, los neptones, los leptones y muchos. Entonces resulta que, por ejemplo, un electrón está conformado por dos leptones y un neptón. Un protón está conformado por quarks y por leptones, ¿sí? O sea, cada vez a su vez, hasta este momento vamos aquí, ¿sí? Lo más pequeño, todo en el universo está conformado por partículas fundamentales, que hasta el momento hemos descubierto 16 partículas fundamentales, ¿sí? Eso ya se conoce, esto hasta aquí se conoce como el mundo cuántico. No sé si lo han llegado a escuchar, ¿sí? Todas las leyes de la naturaleza no se aplican a este nivel de la escala, ¿sí? Entonces resulta, ese Big Bang, toda esa energía que había en ese contenido, estaba contenido con estas partículas fundamentales. Cuando se liberó esa energía, donde se empezó a formar la materia, se empezaron a formar electrones, se empezaron a formar los átomos, las moléculas, ¿sí? Empezó a formarse toda esa cantidad de cosas. Pero resulta que toda esta escala de organización de la materia no termina en la célula, obvio. Entonces, ¿qué sigue de ahí para arriba? Entonces, de ahí para arriba sigue. Cuando se unen varias células, ¿sí? Forman tejido. ¿Sí? Que es un tejido de la unión de varias células que tienen la misma función. Por eso, por ejemplo, ustedes en el hígado no van a encontrar células del corazón. Todas las células en el hígado son células del hígado, cumplen la función del hígado. En el corazón, todas las células son células cardíacas, ¿sí? Tienen células del corazón, ¿sí? Cuando aparece una célula de otro órgano, y encontraron en un pulmón una célula, no sé, del hígado. Eso es lo que ocasiona lo que conoce como un tumor. ¿Listo? Entonces resulta que las células se unen y forman tejidos del corazón, pulmones, y esos tejidos forman a su vez, ¿sí? Órganos, ¿sí lo ven? Se unen los tejidos y forman el corazón, se unen los tejidos de igual tipo y se forman los pulmones, ¿sí pillan? Después por acá se unen varios órganos y forman un sistema de órganos. ¿Sí? Sistema digestivo, sistema circulatorio, sistema nervioso, ¿sí lo ven? O sea, el sistema digestivo está compuesto por diferentes tipos de órganos, el estómago, los intestinos, la faringe, bueno, no sé. Y resulta que hasta el momentico no hemos llegado a la unidad de vida de un sistema como individuo. Entonces, todos los sistemas orgánicos se unen para formar, ¿qué? Un sistema de individuo. Una persona, un gato, un perro, un árbol, ¿sí lo ven? Eso es un sistema individuo. Entonces ya empezamos otro nivel, ¿sí lo ven? Ya formamos otro nivel. Después, ¿qué pasa? Varios individuos se unen y forman una población. Población de personas, población de perros, población de gatos, donde son los mismos individuos, se unen. Después, ¿qué tenemos? Se unen varios diferentes tipos de población y se forman las comunidades. ¿Sí ven? Miren esta organización porque vamos a llegar a 2 puntos para las 2 palabras que nos faltan y ya con eso tenemos. Después las comunidades
¿sí? Más las condiciones ambientales se unen y forman lo que son los ecosistemas, que fueron lo que ustedes investigaron, ¿sí? El desierto, el manglar, el bosque, el río, la laguna, ¿sí? Eso se une con los individuos y el sistema y el medio ambiente, o sea, los elementos abióticos, y forman lo que son los ecosistemas. ¿Sí lo ven? Mire esto. ¿Y después qué sigue? Lógicamente esto tiene pues más peldaños, pero pues no los vamos a abarcar todos, simplemente a medir lo fácil para entender el concepto. Varios sistemas, ecosistemas, se unen y forman lo que se conoce como la biosfera. ¿Sí ven? Que es lo máximo que alberga toda la vida en el planeta. Yo por eso represento la biosfera. Si ustedes lo han visto, yo hago el circulito que es el planeta Tierra, ¿sí? Y una esfera grandota, porque eso significa, esa es la biosfera, ¿sí? ¿De dónde viene biosfera? Bio de vida, ¿sí? La esfera que contiene la vida. Quiere decir que fuera de esto no hay vida. La vida está dentro de esto. Chicos, miren esto. Todo este nivel de organización que se fue formando por 13.400 millones de años, ¿sí? Fue para crear las condiciones propicias para la creación de la vida, ¿sí? La vida es un milagro. Ustedes no se imaginan lo afortunados que somos nosotros por tener las condiciones en el planeta para que se creara la vida. Mire, si el planeta Tierra hubiera estado unos kilómetros más cerca del Sol o unos kilómetros más lejos del Sol, así hubiera sido poco, en la Tierra no existiría vida. Si en la Tierra no existiría la Luna, no se hubiera creado la Luna a partir de la colisión de dos asteroides, en la Tierra no existiría la vida. ¿Sí lo ven? O sea, cambios muy pequeños, evolutivamente hablando, hubieran propiciado que no existiera la vida ni que ustedes estuviéramos acá. ¿Sí? Pero por cosas, no sé por qué, de la naturaleza, se crearon las condiciones y por eso es que todos estamos hoy en día acá. ¿Sí? Entonces, miremos esto. Recapitulando, chicos. La biosfera es lo que contiene absolutamente todo el concepto de vida. ¿Y cómo se formó eso? Porque la naturaleza es la máquina más eficiente que existe, ¿sí? La naturaleza recicla toda, transforma todos los procesos de energía sin crear desperdicio. Por eso es que por un 4% nomás de vida volvió a crear, ¿qué? Todas las condiciones de vida en el planeta que conocemos hoy en día. Es increíble eso, ¿sí? Es como por decir algo, usted es multimillonario y quedó en la bancarrota y le quedó nomás con el 4% de su dinero y con eso volvió a ser multimillonario. Supo qué hacer con él para volver a ser multimillonario, ¿sí? Entonces, miremos esto. Resulta que acá vemos dos palabras claves. Uno, que son las palabras claves que nos preocupan para la unidad 2. Cada vez que en la organización de la materia el sistema incrementa de nivel, o sea, de aquí pasamos acá, ¿sí? De aquí pasamos acá, de aquí pasamos acá, vemos que cada vez el sistema adquiere unas condiciones diferentes, ¿sí? E incluso el nivel nuevo, así tenga los mismos elementos del nivel anterior, no es igual. Un ejemplo, ¿sí? En los átomos, el hidrógeno y el oxígeno, ¿sí? Están de manera gaseosa, pero cuando se unen para formar el agua en su estado natural es ¿qué? Líquida, ¿sí? Y es muy diferente a sus componentes iniciales, ¿sí? Entonces resulta que esto nos da, cada vez que aumentamos en el nivel de la organización de la materia, el sistema adquiere algo que es la quinta palabra clave, y es que el sistema cada vez es más complejo, ¿sí? Cuando algo es muy complejo, chicos, es que porque hay muchas variables que entran a relacionar, ¿sí? Y cada vez es más complicado que funcione bien porque hay mayor cantidad de información, por así decirlo, ¿sí? Entonces el sistema ¿Qué quiere decir esto? De todo esto que vimos acá, de todo este nivel de la materia, ¿cuál será el nivel más complejo de todos? Según eso. De todos estos, ¿cuál sería lo más complejo? A partir de lo que acabo de decir. Si según la organización de la materia, cada vez que subo un nivel,
el sistema es más complejo. Pues compañero, lo más complejo que existe a nivel de organización de la materia y de la vida es la biosfera, ¿sí? Es lo más complejo, ¿sí? Porque en la biosfera es donde interaccionan los ecosistemas, las comunidades, población, individuos, y ahí para allá todo va a coaccionar allí en la biosfera. La biosfera es más compleja. Y ahí sale la sexta palabra clave. Y la sexta palabra clave es lo que más nos preocupa, y es que un sistema, escuchen esto, entre más complejo sea, el sistema es más frágil. ¿Sí lo ven? ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto cuando algo es frágil, chicos? Que con cualquier cosita que alteremos, fácilmente ese sistema complejo pasa de equilibrio a desequilibrio. ¿Sí lo ven? Quiere decir que de toda esta organización de la materia, chicos, lo más complejo y lo más frágil es la biosfera. Y si la biosfera es lo más complejo y lo más frágil, quiere decir que de aquí para acá todo se puede echar a la basura si alteramos las condiciones de equilibrio que se necesitan para que la biosfera pueda cumplir su propósito, que es la creación de la vida, ¿sí? Y ahí es donde viene la unidad 2, ¿ok? La unidad 1, vimos hasta acá cómo funciona el universo, todo lo que tiene que haber pasado, ¿sí? Pero en la unidad 2 vamos a incluir una variable que es la biosfera más el ser humano. ¿Y lo ven? ¿Qué pasa cuando 5.500 millones de años atrás, si vieron el video, 5.500 millones de años, se empezó a formar se empezó a existir el ser humano como ser evolutivamente superior? ¿Sí lo ven? Entonces, ya que esa interacción del ser humano con la naturaleza nos empezó a traer un caos, ¿sí? El hombre se salió de los sistemas naturales, el ser humano se salió de los sistemas naturales y empezó a crear unas condiciones de desequilibrio impresionantes. Tanto así, compañeros, que los científicos estiman que hoy en día la actividad del ser humano, conocida como actividad antropogénica, está causando la sexta extinción masiva. Hasta el momentico en la Tierra hay 5 extinciones naturales, pero resulta que esta sexta la está creando el ser humano con las actividades que está generando en el medio ambiente. ¿Listo? Entonces miremos esto. Y ahí es donde empieza la unidad 2. ¿Listo? Entonces, en esa unidad 2, el día de hoy, chicos, en teoría, se estaría cerrando la primera actividad de la unidad 2. Si vemos acá nuestro cuadrito, ¿sí? ¿Sí? Aquí en este TD2, que es el que deberíamos haber visto hace 8 días, que no vimos pues, por lo del tema, aquí se aperturaba la unidad 2, actividad 1. Actividad 2, unidad 1. Si vemos acá en la plataforma, saber 2, esta actividad, ¿sí? Mire que se aperturaba el 3 de marzo y cerraba hoy. ¿Sí? O sea, los que le hicieron, pues bien. Pero de todas maneras la voy a volver a aperturar partiendo del hecho de pronto de que no. Pero tengan en cuenta que hoy se estaría aperturando la primera actividad grupal de la unidad 2, que es aspectos e impactos ambientales, ¿sí? La primera actividad, aspecto e impacto ambiental, es una actividad que es de conceptualización. Ustedes deben conceptualizar sobre 3 tópicos: recurso ambiental, aspecto ambiental, impacto ambiental y evaluación de impacto ambiental, ¿sí? Mire que ya estamos empezando a incluir unos conceptos teóricos sobre la relación que existe entre el ser humano y el medio ambiente. ¿Cómo los van a relacionar? Pues a partir de un mapa conceptual, ¿sí? Entonces, ese mapa conceptual tiene que tener este nivel jerárquico: recurso, aspecto e impacto y evaluación. Entonces, tienen que ustedes conceptualizar y mirar cómo lo relacionan en un diagrama, un mapa conceptual. ¿Listo? Eso se sube en un documento, Word, con toda la estructura que ya hemos visto. Chicos, utilicen la plantilla que les di, ¿sí? Si no la entienden, hagan el esfuerzo de entenderla, ¿sí? Lo que coloco allí es de ejemplo, no tiene que quedar con esos títulos, con esas tablas, no, es de ejemplo. Pero la idea es que llevar portada, tabla de contenido, introducción, objetivos, el desarrollo de la actividad, que en este caso es el diagrama. Por último, conclusiones y referencias bibliográficas, ¿sí? Entonces, esa es la actividad individual, la primera actividad
de la unidad 1, que en teoría, en teoría cerró hace 8 días. Y se aperturaría la actividad 2, aspectos de impacto ambiental, que es la primera actividad grupal. Esto es muy sencillo, ¿sí? Aspecto de impacto ambiental en nuestro hogar, ¿qué tienen que hacer? Es simplemente identificar cuáles son los aspectos e impactos ambientales que se están generando en cada uno de sus hogares, ¿sí? Lógicamente, primero la idea es hacer la observación a nivel de cada uno, ¿no? Mira que cuando entiendan qué es aspecto y qué es impacto ambiental, ¿no? Lo van a identificar y en grupo van a revisar cuál es lo común que tienen todos en aspectos de impacto ambiental y con eso hacen el documento. ¿Listo? De todas maneras, aquí está la observación, la guía. Estas son las dos actividades. Entonces, esta actividad, aspecto de impacto ambiental, que es la individual, esta, de la unidad 2. Listo, hoy estamos a 13. Voy a dejarla, esta actividad, ambas, hasta el 20. ¿Listo? Tenemos esta y tenemos la actividad grupal, que esta cerraba el 17. El 17. Ah, 17, sí, perdón, me equivoqué, fue yo aquí en esta. Está acá. Esta es el 17. Se la coloqué como si viéramos el viernes. ¿Listo? Entonces quedaron la actividad individual y la actividad grupal, que es la primera del módulo B, para que la realicen. ¿Listo? Estas dos, si ya la hicieron, pues bien. Si no, pues ya saben, ahí están la descripción. ¿Listo? Bueno, voy a compartirle un último video. Ya con ese video terminamos para que analicemos. Es un video mucho más corto. Es un video para que entendamos la escala de las cosas en el universo, tanto macro como micro, ¿sí? Les pido que lo veamos, pongámosle atención, donde nos va a mostrar a partir de una persona, ¿sí? Todo lo que alberga lo que es el universo, hasta lo que es el microuniverso, ¿listo? Entonces los invito para que lo veamos. Ahí se va alejando, haga de cuenta que es una cámara volando, un dron. Entonces salió desde el nivel del suelo y empezó va a 1 kilómetro de distancia, 10 kilómetros, 100 kilómetros, y sigue alejándose. Un millón de kilómetros, 10 millones de kilómetros, un billón, 100 billones. Salimos de la nube de estrellas del sistema, un año luz, 100 años luz, 10.000 años luz, 100.000 años luz, 1 millón de años luz. Miremos esto, chicos, ya para ese análisis. Resulta que se estima que el universo, la distancia que tiene, por acá un cosito, se estima que desde el centro, por así decirlo, de cuenta, hasta la parte más externa, ¿sí? La distancia que hay es 10 billones de años luz. ¿Sí? Es lo que nos dice el video. Dice acá 10 billones de años luz.
La pregunta ahí sería eso, es que mucho o poquito. La clave es entender que es años luz. Como muchas veces pensamos que, como dice la palabra años, que es unidad de tiempo, y no, es una unidad de distancia. ¿Qué nos quiere decir años luz? Años luz nos quiere decir la velocidad de la luz, que no, la distancia que recorre una partícula de luz en un año, ¿sí? Entonces miremos esto. ¿Cuál es la velocidad de la luz? La velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que la luz en un segundo viaja a 300.000 kilómetros. ¿Sí lo ven? ¿Ok? La pregunta es, uy, entonces si la luz en un segundo viaja a 300.000 kilómetros, en un año, ¿cuánto recorre? Tú uno empieza a hacer la conversión, ¿no? Que 60 segundos es igual a un minuto por 60 minutos es igual a ¿qué? A una hora. 24 horas es igual a un día por 365 días es igual a un año. Si nosotros hacemos esta operación, cogemos 300.000 multiplicado por 60, multiplicado por 60, multiplicado por 24, multiplicado por 365. Es más, vamos a ver si la podemos hacer. ¿Sí? Vamos a mirar a ver aquí. Entonces miren el valor de sería 300.000, 1, 2, 3 por 60. Quiere decir que en un minuto la luz viaja 18.000 kilómetros. Si multiplico esto por 60, quiere decir que la luz está viajando 1.080 kilómetros en una hora. Por 24 horas, esta es la distancia que viaja la luz en un día, ¿sí? 25.920 millones de kilómetros en un día. Eso viaja la luz, ¿sí? Y si multiplico esto por 365, quiere decir que la luz está viajando 9.5 billones de kilómetros en un año, ¿sí? Y mire que el universo, me está diciendo el video que el tamaño del universo es 10 billones de años luz. O sea, que es coger esta cantidad y multiplicarla, ¿sí? Por 10 millones de kilómetros, ¿sí lo ven? O sea, lo que quiero que entendamos con eso, chicos, es que el universo las dimensiones del universo son tan grandes que no nos cae en nuestra cabeza poder dimensionarlas, ¿sí? Estamos hablando no, o sea, es que no hay manera de poder. Por eso es que en algún momento ustedes ven cuando está pasando el video, pasa de kilómetros a años luz, ¿sí lo ven? Y por eso nos está diciendo. Ahorita el video simplemente empieza a devolverse para que miremos la escala micro. Sí, ¿no? Entonces nos devolvemos, nos vamos acercando. 10 millones de kilómetros, 1 billón de kilómetros, y otra vez hasta que llegamos otra vez a la Tierra. Donde está la línea acostada. Y volvemos y empezamos a ver al revés, lo micro. 1 centímetro, un milímetro, 10 micrómetros, vemos las células blancas, los glóbulos blancos, 10 micrómetros, vemos el cromosoma, 1 micrómetro, vemos el ADN, 6 nanómetros, 10 nanómetros, vemos el átomo, vemos los electrones, 10 picómetros, vemos el núcleo atómico, 5 femtómetros, y miremos acá en esta escala, lo más pequeño, lo que nos muestra el video, es las partículas fundamentales, ¿sí ven? Los quarks, los leptones, los neptones. Chicos,
Todo eso que vimos de 10 billones del universo, que es el tamaño del universo, está compuesto por estas partículas fundamentales, ¿sí? Que están compuestos usted, yo, las estrellas, el sol, toda la luna, todos están conformados por esto, ¿ya? Chicas, vamos a dar allí, para no hacerlo más pesado, conclusión de esta unidad uno, ¿sí? La idea es que entendamos desde una manera muy hasta filosófica, compañeras, todo lo que ocurrió en la evolución para que cada uno de nosotros estemos aquí sentados, ¿sí? Y damos la vida por hecho. La vida es un milagro, ¿sí? Un milagro producto de 13.000 millones de años de evolución, ¿sí? Y mire que la otra vez me hacía una disertación una compañera, donde me hablaba, donde lo comparaba en la parte teológica, ¿no? Sobre la creación desde la perspectiva bíblica, teológica. Y resulta que cuando más ahondamos en la ciencia sobre el origen del universo, nos damos cuenta que la única manera de explicar realmente el origen del universo es desde un componente, desde la fe, desde lo que podamos crear como seres humanos, ¿sí? Porque no podríamos entender. ¿Dónde vemos eso? Recuerde que en el Big Bang era toda la energía del universo. La energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Por lo tanto, esa energía que había inicialmente, ¿de dónde salió? ¿Sí? Entonces, ahí es donde podemos hablar que esa energía, no sé, puede ser Dios, ¿sí? Puede ser cualquier deidad que conozcamos, pero no tenemos ninguna evidencia de esa energía de dónde viene, ¿sí? Que es la energía que nos creó a todos nosotros. Esa energía es la que creó todo el universo y todo lo que conocemos, ¿sí? Entonces, no tenemos como una manera allí de poder entender eso. Chicos, la naturaleza le tocó 13.400 millones de años crear las condiciones perfectas para la vida, pero el ser humano en menos de 100 años está destruyendo absolutamente ese equilibrio que le costó a la naturaleza 13.400 millones de años. Y ahí es donde vamos a ver en la unidad 2, ¿sí? La unidad 2, la relación ser humano-naturaleza, y lo vamos a empezar a abordar desde los conceptos de la actividad uno, que es investigar sobre lo que es recurso ambiental, aspecto ambiental, impacto ambiental, evaluación de impacto ambiental. ¿Listo? Eso lo vamos a abordar dentro de 8 días en el próximo encuentro para que empecemos a profundizar un poquito la parte del impacto ambiental que hemos generado como especie. ¿Listo? Compañeros, voy a colocar en la plataforma, para no ser más larga ahorita la tarde, voy a colocar en la plataforma un video de la clase anterior que hice con otro grupo, donde explico todo lo referente al proyecto final, ¿sí? El 14 de abril tendríamos la entrega del primer avance del proyecto final, pero para poderlo hacer, pues hay que saber cuál es el enfoque, el objetivo, lo que tenemos que hacer. Entonces, allí en la plataforma voy a montar el video para que lo vean, ¿sí? Lo vean, y ya si hay dudas o algo, pues me las hagan llegar, ¿listo? Bueno, compañeros, no sé si de pronto alguien más llegó después de que llamé a asistencia. Tampoco sé por qué entraron tan poquitos. O sea, si igual hoy había encuentro. Fotos. Bueno, no sé si llegó alguien más. No, listo. Bueno, bueno, compañeras, gracias. Gracias a los que estuvieron allí con la camarita encendida. Y pues no siendo más, entonces un abrazo. Feliz tarde. Bueno, A profe, feliz usted, tarde, profe, hasta igualmente luego. feliz tarde. Pero, Bueno, pues hasta luego. Bueno, Hasta chaito pues. luego. Profe, Ah, profe, yo llegué tarde, un poquito tarde, Laura. que llegó tarde. Eran las 2:20 cuando ingresé. Ya terminamos por acá, a ver. ¿Cómo es que es? Laura. Laura no está. Laura se fue. Laura se escapa de mi vida. Bueno, listo, Laura. Un abrazo. Gracias, profe, que esté bien. Bueno, dale, chaito.